Reconciliaos con Dios. Este es el título de la clase del día de hoy aquí en Ven Sígueme en este día domingo. Yo soy Benji Monroy y esto es la clase de Ven Sígueme con Benji Monroy. Y como ustedes lo pueden leer en la pizarra, reconciliaos con Dios. Para todas las personas que se hayan olvidado de Él. Para todas las personas que hayan decidido seguir un camino diferente del de Dios. Que se sepa que usted o yo nos podemos olvidar del Ser Supremo. Nos podemos olvidar del Creador. Pero Él jamás se va a olvidar de nosotros. Amigos, antes de comenzar, quiero recordarles que tanto un servidor como los demás maestros de Ven Sígueme en Central de las Escrituras somos solamente herramientas en las manos del Señor. Nosotros ponemos nuestro granito de arena y Él, nuestro Padre Celestial, se encarga de hacer todas las cosas. De modo que si usted siente el Espíritu Santo en su corazón, en esta clase o en alguna otra, en la baraja de clases que tenemos aquí en Central de las Escrituras, es por obra del Señor. El día de hoy, amigos y amigas, vamos a abarcar ya la segunda epístola de Corintios, del capítulo 1 al 7. Hemos avanzado de manera muy rápida, pero los conceptos que nos ha dado Pablo son muy interesantes y hoy vamos a comenzar con mucha energía nuestra clase. En esta ocasión vamos a hablar del arrepentimiento, del poder de la expiación. Vamos a hablar de la tristeza de acuerdo al mundo y la tristeza de acuerdo al Señor, entre otras cosas. Así que los invito para que se queden el día de hoy. En ocasiones, ser un líder de la iglesia implica tener que decir algunas cosas difíciles. En la vida de un ser humano, hermanos, a veces hay cosas que no queremos escuchar. Por ejemplo, las llamadas de atención o los regaños, ya sea que venga del Señor o ya sea que venga por medio del Señor a través de un líder de la iglesia. Y no solamente quiero enfocarme en las llamadas de atención, sino en algunos temas que para algunos de nosotros pueden ser temas complicados o difíciles. Esto era tan cierto en los días de Pablo como lo es hoy en día. Parece ser que en una carta previa a los santos de Corinto, él expresó amonestaciones que hirieron algunos sentimientos. En la carta que llegó a ser Segunda de Corintios, Pablo intentó explicar lo que le había motivado a usar palabras severas. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuánto amor tengo con vosotros. Vamos a escribir y vamos a dibujar a Pablo, amigos y amigas, acá, hablando con firmeza. En Corinto, amigos y amigas, las personas encontraron un tanto severas las palabras del apóstol Pablo. Esto tiene varias interpretaciones y el Elder Holland nos va a ayudar a esclarecer lo que nos va a tratar de decir el apóstol Pablo. Lo que quería Pablo o Saulo de Tarso, hermanos, era ayudar a nuestros hermanos en Corinto. Allí los corintios, hermanos, algunos iban bien, otros no tanto. Algunos obedecían, otros no obedecían tanto. Y de acuerdo a nuestro estatus espiritual es como recibimos la llamada de atención o la llamada enérgica. El Elder Holland, como les digo, nos va a ayudar a esclarecerlo, por lo que agradecemos mucho la revelación moderna y continua de poder tener apóstoles y profetas que pues se pueden entender las cosas mejor que nosotros en ocasiones, ¿verdad? Así que aquí está nuestro apóstol Pablo del día de hoy, y Pablo no quería ofender a nadie. En realidad, la mayoría de las veces, amigos y amigas, cuando nosotros hablamos cosas muy duras, no queremos ofender. En la mayoría de las ocasiones habrá otros que sí vayan directamente a ofender. Y Pablo habló directo. Sin embargo, dice allí en 2 de Corintios 2, el 4, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuánto amor tengo para con vosotros. Parece ser que la intención de Pablo, hermanos, no era ofender, sino que sintieran el dolor en las lágrimas de Pablo. Y después, en una carta que a lo mejor era un tanto fría, ellos sintieron que Pablo quizá los estaba regañando. ¿Verdad? Vamos a hacer una carta así, como esas que se supone que se escribían en antaño. Y esta carta era lo que nosotros conocemos como epístolas a los Corintios. Y el manual de Ven Sígueme, amigos, dice que pasa en el tiempo de Pablo y pasa ahora, de igual manera.
comenzamos la clase diciendo que en ocasiones ser un líder de la iglesia implica tener que decir algunas cosas complicadas. ¿Cuántos de ustedes se sienten identificados con esa aseveración? Obispos, consejeros de obispado, consejeros de presidencia de estaca, hermanos del sumo consejo, presidente de estaca, presidentes de distrito o de rama, ¿se han visto envueltos en esta situación? Y las hermanas, con las jóvenes y también con la sociedad de socorro, no me dejarán mentir. A veces ser líder, hermanos, implica poner orden, cuando el orden existe en una organización. Pero no hay que olvidar, hermanos, que el orden se establece con amor. Es complicado, sí, porque a veces somos impacientes, a veces somos corajudos, enojones. A veces nos cuesta nuestro temperamento dominarlo. Pero la clave es el amor. Y Pablo tenía amor, sin embargo, los corintios recibieron esas palabras un tanto pesadas, por así decirlo. Dice más adelante, cuando usted es quien recibe la amonestación, como en el caso de los corintios, por parte de un líder, definitivamente le ayuda el saber que esa amonestación es inspirada por un amor semejante al de Cristo. Esta aseveración en Ven, Sígueme obliga al liderazgo, hermanos, a amonestar con amor, que era lo que estábamos diciendo. Si alguno de ustedes en algún momento ha amonestado con su propio raciocinio y no con el sentimiento espiritual de Cristo, o por medio del Espíritu Santo, hermanos, que se sepa que esa no es la manera de amonestar en la iglesia. Por supuesto que podemos enmendar, por supuesto que podemos disculpar a los que nos han ofendido y que incluso podemos enmendar y reparar el daño. Pero eso ha pasado en varias ocasiones, amigos y amigas. Y aún en los casos en que no lo fuera, si estamos dispuestos a ver a los demás con la clase de amor que sentía Pablo, es decir, en caso de que no nos hayan amonestado por medio de inspiración o por medio del Espíritu Santo, nosotros estamos dispuestos a ver a los demás con la clase de amor que sentía Pablo. Es más fácil responder apropiadamente a cualquier ofensa con amor, como nos aconsejó el elder Jeffrey R. Holland, y aquí está la clave de la revelación moderna. De modo que sean tolerantes con las flaquezas humanas. En nuestros barrios, en nuestras casas, en nuestros trabajos, hermanos, ¿somos tolerantes con los defectos de los demás? En primer lugar, hermanos, yo tengo defectos y todas las personas que estamos aquí tenemos defectos. Sin embargo, a veces caemos en este juego de ser muy tolerantes con nuestros defectos, pero muy duros con los defectos de los demás. ¿Saben por qué lo digo? Hermanos, porque me ha pasado. Porque me pasa. ¿Tengo defectos? Sí. Creo que no es un problema para mí, Benji, reconocer que tengo defectos. Pero a veces juzgo muy diferente a mí mismo como en los demás. En verdad, el juicio ni siquiera me toca a mí. Le toca al Señor. Y dice el elder Holland más adelante, de modo que sean tolerantes con las flaquezas humanas, tanto con las propias, así como con las de aquellos que sirven con ustedes en una iglesia dirigida por voluntarios, por hombres y por mujeres mortales. Excepto en el caso de su Hijo unigénito perfecto, Dios se ha tenido que valer de gente imperfecta. Estas palabras de elder Holland, hermanos, son una joya. Porque este es un concepto que se ha malinterpretado, tergiversado, no solamente en la iglesia, sino en la historia de las iglesias alrededor del mundo. Vamos a dibujar nuestra iglesia, que casi es un clásico ya en nuestra clase de Ven, Sígueme, hermanos, con el letrero de la iglesia. Y lo que está diciendo el elder Holland, hermanos, aplica, como lo dije al principio, no solamente para nuestro hogar, para nuestra casa, para nuestra propia vida, sino incluso para nuestra iglesia. En la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, hermanos, creemos que Dios no escoge a los capacitados, sino capacita a los escogidos. Y eso implica, hermanos, que en ocasiones un maestro de seminario va a ser llamado a pesar de que no tenga el don de la palabra. Y con eso
hermanos, resolvemos un montón de problemas en nuestros barrios y en nuestras estacas. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la declaración de que no había un mejor maestro para ser llamado en la escuela dominical? Hemos escuchado la desagradable expresión de yo podría hacerlo mejor que el obispo. Hermanos, todo eso nos lleva a un camino escabroso, difícil y oscuro. Es fácil ir por ese camino, súper fácil, muy sencillo, casi en automático, hermanos y hermanas. Pero como nosotros podemos entender en la clase de Ven Sígueme que el Señor no escoja a los más capacitados, sino capacita a los escogidos, entendemos mejor las declaraciones del líder Holland. Esta iglesia está dirigida por voluntarios, mujeres y hombres mortales. La declaración del Elder Holland, hermanos, que dice que la iglesia está dirigida evidentemente por Dios, pero administrada, amigos y amigas, la vamos a poner acá, administrada por hombres y mujeres mortales. Vamos a poner a una chica y a un varón. Esto nos aclara, amigos y amigas, que estamos sujetos a errores. Excepto en el caso de su Hijo unigénito perfecto, Dios se ha tenido que valer de gente imperfecta. Y vamos a agregarle una cualidad de la administración de las personas. La perfección, hermanos y hermanas, no se logra en esta vida. Imperfección. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días evidentemente está dirigida por Dios. Es la iglesia de Jesucristo, pero es ejecutada en sus sabios propósitos por personas, hermanos, hombres y mujeres imperfectas, que se pueden arrepentir de sus errores, por supuesto. Hermanos, yo he tenido que arrepentirme de cosas que no debía haber dicho, quizá fuera de la iglesia y dentro de la iglesia también. ¿Por qué? Porque estoy en esa curva ascendente de aprendizaje. Lo que sé hoy no lo sabía hace 12 años, y si lo sabía, quizá no lo entendía. Más adelante acá, hermanos, avanzamos en la segunda epístola de Corintios y vamos a ir al capítulo 1, del versículo 3 al versículo 7, pero en realidad, amigos, el título o el subtítulo de estas escrituras, de estos versículos que vamos a leer, dicen que las pruebas pueden ser una bendición. Tenemos la creencia coloquial de que una prueba es un castigo del Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase de, tuvo un niño especial, quién sabe qué pecado habrá cometido en el pasado y que ahora esté pagando? Qué bueno, hermanos y amigos, que Dios no piensa de esa manera. El pensamiento del Señor no es tan simple. El pensamiento del Señor es amplio, infinito, justo, amoroso. Esa expresión que escuchamos y que hemos oído y que vamos a seguir escuchando muchas veces es un pensamiento limitado de una persona que no ha conocido al Señor. Dice que entonces que las pruebas, hermanos, pueden ser una bendición. Vamos a ir del 3 al 7, amigos y amigas, de Corintios 1. Si ustedes desean acompañarme para que podamos entender lo que nos está diciendo Pablo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones o las pruebas de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Conocen a personas que pierden un familiar, después pierden la vista, después pierden el trabajo, después pierden su patrimonio, su casa, su auto, sus recursos, y los ve uno de lejos, hermanos, y dicen, ¿qué está pasando? ¿Cómo el Señor permite que demasiadas pruebas vengan en una persona, en un santiamén? De acuerdo a Corintios, hermanos, la manera en que abundan nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Quiero decirles una cosa.
esas personas que usted cree que no han visto la luz porque están tan atareadas en aflicciones, tan nublados en pruebas, hermanos, ellos tienen testimonios especiales de conocer al Salvador de una manera tan personal que ya quisiéramos muchos. A veces, cuando no hay otra opción más que gritar u orar, más que llorar o arrodillarse, hermanos, a veces es cuando más fuerte se siente la inspiración y la compañía del Espíritu Santo. Lo dice Pablo. Eso en el 5, en el 6 dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se efectúa en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados, es por vuestra consolación y salvación. Qué bendición tener el Nuevo Testamento. Si tuviésemos el libro de Mormón, muy bien. Si tuviésemos el libro de Mormón y la Biblia, excelente. Y aparte tenemos otros 2 libros canónicos, como lo es La Perla de Gran Precio y Doctrina y Convenios. Pero las palabras de Pablo, hermanos, son una guía para nuestra iglesia hoy en día. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Escribamos acá, amigos y amigas, que Pablo dijo que nuestras pruebas, las pruebas, hermanos, son igualmente proporcionales a la consolación. La consolación puede venir de parte del Señor personalmente, o quizá de algunos de los siervos del Señor. Las pruebas, amigos y amigas, dice Pablo en el 6, son para nuestra consolación y para nuestra salvación. No podemos venir al mundo, hermanos, y que todo sea color de rosa. Porque ¿cómo podríamos distinguir la miel de lo amargo? O lo amargo de lo dulce. Las pruebas de la vida hacen que un ser humano crezca. Y no solamente en estatura, amigos y amigas. No solamente en estatura. Hace que una persona, hermanos, crezca en criterio. Hace que un ser humano, hermanos, pase de ser egoísta a ser compartido y caritativo. Hace que una persona crezca. El crecimiento, hermanos, sobre todo espiritual, llega muchas veces a través de las pruebas, de las vicisitudes de la vida. ¿Qué tipo de pruebas, amigos y amigas que me ven el día de hoy en la clase de Ven, Sígueme, los han hecho crecer en la vida? Quiero contarles una muy rápido. Como muchos sabrán, hermanos, perdí a mi padre en la pandemia. Un día lo vi por videollamada, lo saludé. A los días, mi hermana y mi mamá me dijeron que había entrado al hospital y nunca más me volví a despedir de él. Nunca más volví a hablar con él. No lo pude abrazar. No le pude decir lo mucho que lo quería. Otra vez. Se lo había dicho antes, pero nunca es suficiente. El fallecimiento de mi padre, hermanos, a quien no pudimos enterrar por los temas del COVID-19, me cambió la vida. Y fue un proceso, no fue de la noche en la mañana. Me hubiese encantado, hermanos, que mi cambio tras la muerte de mi padre hubiese sido rápido como la conversión de Pablo. Y hemos visto que incluso la conversión de Pablo fue un proceso que duró antes, durante la visita del Salvador y después de la misma. Pues después de 3 días es que Pablo recobra todos sus signos vitales y entonces comienza a ser uno de los mejores líderes de la iglesia. Me hubiese gustado que hubiese sido en ese periodo un poco más rápido, pero mi vida cambió. Ahora sé que nadie es eterno, que la vida se te puede ir en un día. Tras la muerte de mi padre, hermanos, aprendí a valorar más a mis hijos, a mi esposa, a mi madre, a mi hermana y a mi familia. Yo sé, hermanos, que la muerte de mi padre es un proceso que en la vida es natural. Un día estamos aquí
Y a otro día nuestro cuerpo se queda aquí y nuestro espíritu va a un lugar de acuerdo a nuestras acciones. Y cuando entendí eso, a los días de la muerte de mi padre, y digo entenderlo porque lo había enseñado incluso en la misión o en clases, pero lo entendí en el corazón, hermanos. Cuando lo entendí, lo comprendí, lo razoné, hermanos, mi tristeza fue desapareciendo para con la muerte de mi padre. Ahora entiendo, en esta clase, que las pruebas, hermanos, son proporcionalmente a la consolación que el Señor nos da. Y que las pruebas son parte de la salvación. He crecido, aunque sea muy poquito, después de la muerte de Benjamín Monroy, mi padre. Y eso se lo debo a él y al Señor que me permitió experimentar ese dolor de perder a alguien en una terrible pandemia. Para todos los que perdieron a un familiar en la pandemia, a un amigo, ánimo en ese corazón, que sí hay una salida. Todas esas madres que tuvieron que enterrar hijos o incinerarlos y cargarlos hasta un hospital en brazos, ya tendrán su recompensa, hermanas. Las pruebas de la vida pueden ser muchas, no solamente las muertes. Yo cito alguna de esas pruebas. Podemos tener apuros económicos, podemos tener deudas incluso por malas administraciones, podemos tener enfermedades que nos acompañan casi toda nuestra vida. Hermanos, no importa la prueba que tengamos. En lecciones pasadas, amigos y amigas, se nos ha dicho aquí mismo con Pablo, en 1 Corintios, que ninguna prueba sobrepasa el nivel que tenemos para soportarla. Pues Dios da la salida a todas las pruebas. ¿Y saben cuál es la salida? Dios. No el alcohol, no los vicios, no dejar de ir a la iglesia. La salida es el Señor. Le dije a alguien en la semana, la vida con Dios y en el Evangelio a veces es difícil. La vida sin Dios es peor. La vida sin un Dios es desenfrenada, no tiene rumbo, no tiene límite, no se sacía con nada, no se siente feliz con nada. Si usted se le ha presentado una vida difícil en el Evangelio, hermanos, si usted se va, tendrá que experimentar una vida sin un amparo espiritual. ¿Y saben qué? No nos va a gustar. Cada persona que se ha ido 10, 15, 25, 40 años de la iglesia dice casi las mismas palabras. Perdí mi tiempo. Porque la vida allá afuera, hermanos, te lleva como un huracán en una ciudad y arrasa lo que tiene enfrente. De modo que el ancla segura siempre va a ser el Evangelio de Jesucristo. Más adelante, amigos y amigas, ahí mismo en el capítulo 4, si nos gustan acompañar, en el verso 6, dice lo siguiente: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque esta momentánea y leve tribulación nuestra nos produce un cada vez más y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es una poesía la que nos da Pablo en esta clase. Ánimo, hermanos, que nuestras tribulaciones, como dice Pablo, son por un pequeño momento,
no durarán para siempre. Las pruebas no son eternas. Ningún mal, dura 1000 años, como dice el argot latinoamericano. No hay mal que dure 1000 años. Usted podría preguntarse, hermano Benji, ¿y las personas especiales que no tuvieron la bendición de poder hablar o caminar o ver? ¿Cómo fue que Dios lo permitió? Hermano y hermana, mire, quédese tranquilo, que la bendición y la prueba que tuvieron ellos para salvar a esos chicos que ya nacen con cáncer o con alguna dificultad mental, que no les permite tener una vida medianamente normal, hermanos, no durará para siempre, porque esos pesares se acabarán. ¿Y saben por quién? Por la expiación de Jesucristo. Lo vamos a poner acá. Evidentemente, Cristo es quien junto con Dios dirige en esta iglesia. Hermanos, y por medio de la expiación nosotros podemos reconciliarnos con Él. Definitivamente, si es que nos hemos ido de su camino o si nosotros hemos sufrido tanto, hay consolación en Cristo. El perdón es una bendición que puedo dar así como poder recibir. Vamos a 2 de Corintios capítulo 2, hermanos y amigos, y vamos a encontrar algunas escrituras que pueden ayudarnos a entender que perdonar a los demás puede ser, hermanos, algo que nos puede bendecir en nuestra vida. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino a cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. A tal persona le basta esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros, o sea, todos nosotros, hermanos, más bien debéis perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido por demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonéis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no desconocemos sus maquinaciones. Hermanos, a nosotros nos es menester perdonar a todos. Nosotros estamos obligados a perdonar al hermano en la iglesia o a la hermana que se ha equivocado. Porque si nosotros lo perdonamos, Cristo también nos perdonará a nosotros. Es algo que lo entendemos, pero ¿cómo cuesta trabajo a veces aplicarlo, cierto? A veces a quien hay que perdonar, hermanos, es a nosotros mismos. A veces nosotros no nos hemos perdonado por vicisitudes y pruebas del pasado o por equivocaciones del pasado. ¿De qué forma el rehusarnos a perdonar perjudica a los demás, así como también a nosotros mismos? Si nosotros no perdonamos a los demás, hermanos, usted no espere tener salud en la vejez. Así de sencillo. Si nosotros no perdonamos en la juventud, la vejez no nos va a cobrar. El cuerpo que Dios nos ha dado es tan maravilloso, hermanos, que muchas de las enfermedades por las que la gente gasta miles de dólares anualmente, a veces vienen, hermanos, porque no nos hemos perdonado a nosotros mismos, o no hemos podido perdonar a nuestro cónyuge, a nuestro hijo, nuestra hija, o a alguna persona del trabajo, o a alguna persona en la iglesia. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a perdonar. Y podemos empezar incluso por nosotros mismos. Mediante la expiación de Jesucristo puedo reconciliarme con Dios. Así comenzamos nuestra clase el día de hoy, hermanos. Si usted se ha ido, puede regresar. Usted y yo le debemos tanto a nuestro Salvador Jesucristo en la cruz y en el Getsemaní. Porque después de la resurrección, Él nos dio el don de podernos arrepentir. Si Él no hubiese expiado los pecados de nosotros y hubiese experimentado ese dolor profundo en el Getsemaní, nosotros automáticamente al cometer errores estuviésemos condenados para siempre. Es más, creo que nadie podría llegar a su presencia. Porque a personas perfectas nada más Cristo. De modo que nos es menester, hermanos, arrepentirnos y ser agradecidos por medio de la expiación del que vino a pagar, del justo que vino a pagar por los injustos.
Para concluir nuestra lección del día de hoy, hablemos de que la tristeza que es según Dios conduce al arrepentimiento. Vamos a hablar de dos tipos de tristezas, hermanos. Y este es un concepto que me ha encantado. Según Dios, y vamos a poner aquí la silueta de nuestro Padre Celestial y el mundo que Él creó. Pero cuando nosotros nos referimos a el mundo, hermanos, es al raciocinio de las personas que no conocen al Cristo. ¿Ok? Hay una tristeza según Dios y según el mundo. Dejemos que el Elder Uchtdorf, que es alguien acreditado y capacitado para poder hablar, nos los explique el día de hoy. Dice aquí más adelante el presidente Dieter F. Uchtdorf, que dice así: la tristeza según Dios inspira al cambio y a la esperanza por medio de la expiación. La tristeza del mundo nos desanima, apaga la esperanza y nos persuade a ceder a más tentaciones. La tristeza según Dios conduce a la conversión y a un cambio de corazón. Esta nos hace odiar el pecado y amar lo bueno. Nos anima a levantarnos y andar en la luz del amor de Cristo. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con la transformación, no con la tortura ni el tormento. En la iglesia creemos que hay alguna tristeza, hermanos, hay una soledad que es según el Señor. No es la del mundo que nos desanima. La soledad y la tristeza, según Cristo, nos ayuda a repudiar lo que hemos hecho mal, pero nos da la esperanza de mejorar. No creemos en la tortura, ni en la flagelación, ni en la penitencia. Respetamos a quien la ejecute, pero entendemos por medio de la revelación moderna con nuestros apóstoles que la tristeza según el Señor nos lleva al verdadero arrepentimiento. Deseo de todo corazón, hermanos, que hayan podido disfrutar esta clase del día de hoy. Comparto mi testimonio de lo que se ha dicho hoy, que es verdad. Hay un Dios y hay un Cristo que vino a expiar nuestros pecados. Si usted ha caído, levántese. Si usted está triste, sonría. Es difícil, pero es parte del plan del Señor. Comparto estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.